just flies, watch it burn. Don't waste time on feeling, use your passion, no return. Hold me in your heart tonight in the magic of the dark moonlight. Save me from this empty fight. In the game of life, like a poem said by a lady in red, you hear the last few words of your life. With a haunting glance, now you're both in a trance. It's time to cast your spell on the night. Abracadabra, amor, una, na. Abracadabra, morta, ugaga. Abracadabra, abra, una, na. In her tongue she said, "Death or love tonight." Abracadabra, abracadabra. Feel the beat under your feet, the floor's on fire. Abracadabra, abracadabra. Time to move the dance, come to me. Sing for me your sin, full Abracadabra, amor, una, na. Abracadabra, morta, ugaga. Abracadabra, abra, una, na. In her tongue she said, "Death or love tonight." Radio UNIAC, un lugar donde suena lo que no suena en otros lados. Todos los días, mujeres profesionales de las comunicaciones, desde distintos espacios, aportan con su trabajo a generar diálogo y transformar la sociedad. En Mujeres que Comunican, de la Escuela de Periodismo UNIAC, cada semana conoceremos a una comunicadora que nos inspirará a través de su trabajo. En Mujeres que Comunican, de la Escuela de Periodismo UNIAC, cada semana conoceremos a una comunicadora que nos inspirará a través de su trabajo. Mujeres que Comunican es una invitación para reflexionar y valorar los relatos de mujeres cuyas voces siempre han estado comunicando. Con Alejandra Riveros. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres que Comunican a través de nuestra radio UNIAC, aquí en radio.uniac.cl. Todas las semanas con Mujeres que Comunican, este espacio que preparamos con mucho cariño con la Escuela de Periodismo UNIAC para conocer a una comunicadora, una mujer que nos inspire, nos motiva con su trabajo. Quiero primeramente saludar a nuestro equipo de producción, estudiantes de periodismo de la modalidad diurna y semipresencial, a Michelle Hernández, a Martina Reyes, a Liz Calle Alta, a Estefanía Gómez, a Anis Leile Calle y Josefina Abarca. Así que muchas gracias a todas ellas. Y también saludamos a Muriel y a nuestro querido Jaime Barra, que nos apoya en los controles en esta semana. Y ya está con nosotras una gran invitada a quien quiero saludar y agradecer públicamente, porque nos dijo inmediatamente que sí cuando quisimos invitarla, a la periodista Viviana Encina, que está con nosotros con más de 20 años de trayectoria en diversos medios de comunicación, uno de los últimos en CNN Chile, también conductora de noticias y presentadora de programas en radio como Concierto y Futuro. Viviana, bienvenida a nuestro espacio Mujeres que Comunican. Gracias por estar acá. Muchas gracias, felicitaciones por estar haciendo un espacio prácticamente de resistencia, diría yo, además de periodismo universitario tan necesario, están formando a los profesionales que tanto se necesitan por estos días, así que un gusto, un placer y gracias por la invitación. No, gracias, yo agradezco públicamente esto porque a veces el tiempo, por supuesto, que vale mucho y hacerse el tiempo en venir para acá presencialmente lo valoramos harto, así que desde ya, gracias. Y bueno, y conocerte un poquito más, yo sé que
en los medios de comunicación tú has abierto camino en ámbitos que no siempre son tan masivos. Estábamos hablando antes de empezar el programa sobre aspectos más culturales, sobre expresiones artísticas, y en eso tú te has dedicado gran parte de tu desarrollo profesional, ¿no? ¿Tú crees que esto hay que seguir motivándolo como parte del periodismo, el compromiso con la cultura, con la sociedad? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo lo veo como algo fundamental y para mí fue un verdadero privilegio estar, y en todos los medios sigo empujando y defendiendo todas las expresiones artísticas, porque siento que ahí también están las expresiones de los tiempos que estamos viviendo. Estamos en momentos muy complejos, muy convulsos, pero incluso cuando uno ve una serie, una distopía, cuando uno se va a la literatura, cuando uno ve una película que, por ejemplo, ya Paul Thomas Anderson, una batalla tras otra, ¿cuánta realidad hay precisamente en esa película? Quienes no la hayan visto, se las recomiendo, probablemente ganadora de muchos premios, fueron los Critics' Choice Award, ganó ahí. Y que es un reflejo de las realidades, porque en esas expresiones están de repente los sentimientos, las emociones de las cosas que nos pasan. Entonces el pensamiento crítico yo considero que es fundamental, y me da mucha pena, mucha tristeza que se ha ido limitando. Tú, en los medios internacionales, en España, en México, en Argentina, incluso en Perú, todos los años están los recuentos de cuáles fueron los mejores libros, de cuáles han sido las mejores películas, de cuáles son las mejores series. En Chile eso prácticamente no existe. ¿Por qué crees tú que aquí nos pasa eso? ¿Por qué se da este fenómeno? Mira, yo siento que lamentablemente en nuestro país hay una crisis de financiamiento de los medios generalizado, y ese es el gran problema estructural. ¿Y eso qué significa? Significa que hoy estamos condenados a los clics, a muchas veces que en digital lo que se busca es solamente la cuña, cómo impactar, cómo generar que más gentes vayan a tu sitio web y de esa forma financiar y poder vender. Yo creo que lo primero, lo sustancial, es que hoy no hay financiamiento y eso está generando situaciones muy complejas. Bueno, he sabido lo de Televisión Nacional. Sí. Yo también estuve durante mucho tiempo en un canal como CNN Chile, que era un canal de noticias que también estuvo en un proceso de prequiebra incluso. Y cuando tú estás netamente... tu contenido está sujeto a tu auspiciador, a lo que funciona, a lo que vende, y es el debate que se produce, por ejemplo, por qué estamos con una sensación y una percepción de miedo que incluso puede ser mayor a las cifras. Bueno, tiene que ver porque esos son los temas que abren los noticieros, porque son los que dan más rating, y eso yo siento que ha hecho que lamentablemente, por ejemplo, ¿en qué noticiero de la televisión abierta hay una crítica de cine hoy? Una crítica de libro. Es algo prácticamente impensado, o sea, desapareció hace mucho tiempo. Y lo más llamativo es que tú te das una vuelta por redes sociales y todo el mundo está hablando de Stranger Things, pero yo no vi a nadie en un canal que al final de un noticiero en los últimos minutos, por ejemplo, dijera, mira, ¿fue buena o no el cierre? ¿Qué pasó con esta historia? ¿Se resolvió? Yo siento que ahí las redes y los medios y también esta idea un poco que los influencers se han transformado en su propio medio, también podemos entrar después en eso porque da para un debate, de alguna manera están sustituyendo ese espacio. Pero no hay un trabajo y una formación profesional. Más bien esos son cajas de resonancias de marketing y te invitan a que tú vayas a entrevistarlos. Entonces tampoco se va a dar una verdadera función del periodismo, que es hacer un análisis, incluso decir, mira, esto funcionó, esto no estuvo bien, aquí yo siento que tal vez faltó que se explorara, o hay un problema en el guión. Entonces eso es muy lamentable, es muy triste, y yo creo que es un problema generalizado, y hay tal vez ahí también más allá del tema que yo decía, que es como esta falta y el condicionamiento un poco al tema de los auspicios y también de cómo se financian los medios de comunicación en nuestro país, pero también yo creo que pasa por un tema de falta un mayor como coraje editorial, siento yo, o de apostar, o de querer probar, como que la fórmula probada es lo que se estila hoy, no se quiere correr mucho riesgo, y eso igual es triste a rato. Bueno, tú me preguntabas directamente en qué lugar, en qué medio, en qué espacio uno veía una crítica o una recomendación de... Yo recordé inmediatamente cuando nosotros éramos más pequeñas, adolescentes, donde había efectivamente en los noticieros personas que uno reconocía como alguien que te iba a recomendar una película o un libro, periodistas clásicos, y efectivamente en los medios tradicionales de comunicación
no tenemos eso, a lo mejor en algunas revistas, las pocas que quedan, algunos suplementos, pero se nota entonces una tensión que tenemos ahí con las redes sociales y que todos creen tener su propio medio de comunicación y que se levantan como grandes líderes de opinión. Y bueno, ¿tú crees ahí que también la formación en las nuevas generaciones de periodistas también hay una responsabilidad, ¿no? Aquí estamos en una universidad, en nuestra universidad estamos formando nuevos periodistas, ahí tenemos algo también que decir y que hacer. Sin duda, yo creo que es fundamental porque hoy, bueno, ¿para qué hablar de la inteligencia artificial? Piensa tú el último hecho noticioso que fue la situación de Maduro. Uh-huh. Se puso en duda, y me parece bien, y mucha gente fue cautelosa de la imagen, porque queríamos saber si eso era real. Bueno, tuvo que el mismo Trump decir, esta es la primera imagen de Nicolás Maduro yendo a Estados Unidos. Luego lo ocurrió en Caracas. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial tú hoy eres capaz de todo. Exacto. Pero eso podríamos decir ya que tiene que ver con la tecnología, pero el problema está en que hoy las redes sociales se han transformado en cajas de resonancia. Entonces esto políticamente se utiliza. Y si yo soy de una cierta tendencia política, probablemente voy a escuchar y el algoritmo va a hacer que yo siga personas que piensan exactamente lo mismo y se construyen fake news, se construyen teorías conspirativas. O sea, piensa tú todo lo que ha ocurrido también respecto a la ciencia. O sea, estamos hablando de cosas que son fundamentales, todos estos grupos antivacunas. O sea, cuando tú niegas la ciencia, niegas además también hechos comprobados, además podríamos decir por muchísimos siglos incluso de investigación, es muy peligroso. Y por eso yo creo que tanto los periodistas tienen que tener una formación. Nada con los influencers, me parece súper bien, son espacios, pero tú tienes que darle una validez a la persona que te está dando a conocer ciertas informaciones, sobre todo cuando estamos hablando de cosas que son complejas, que son determinantes en la vida. O sea, y yo creo que una de las cosas que me preocupa incluso como desde el aspecto más personal, yo soy mamá, tengo hijos de 10 y 12 años que se están formando y que obviamente trato de tener bastante control respecto a lo que ven, pero me llama profundamente la atención cómo están bombardeados por gente que les puede decir cualquier cosa y que ellos le dan credibilidad. Exacto. Por eso creo que la formación es fundamental. Ojalá haya más escuela de periodismo, haya más posibilidades también de trabajar, pero sobre todo yo creo que la gran crisis hoy es que hayan medios de comunicación donde exista esa rigurosidad, donde exista editores, gente con experiencia, filtros. Por eso que también todos estos centros de datos, de información que tú vas chequeando en línea, incluso en un debate, piensa tú lo fundamental que fue eso, para ver que lo que nos están diciendo nuestras autoridades o los líderes de opinión sea efectivamente chequeado. Eso es clave para cualquier democracia. Así es. O sea, y no todo es periodismo. También enfatizar que a qué nos dedicamos con el periodismo y qué implica ser periodista, ¿no es cierto? Esa responsabilidad. Bueno, estamos con la periodista Viviana Encina. Quiero también nuevamente agradecer a nuestro espacio de Mujeres que Comunican a través de nuestro equipo que formaliza, ¿verdad?, este trabajo, nuestras queridas estudiantes que están ahí siempre pendientes. Estamos en vacaciones, yo le decía a Viviana, por eso tanto silencio, ¿no es cierto? Y como que nos acompaña el día, ¿no? Sí, como que estamos en una pausa necesaria. Estamos, como que fue un día totalmente hoy día bueno, sin calor, sin tanto ajetreo. Bueno, y están nuestros estudiantes de vacaciones, pero muchas de ellas están aquí ayudándonos aún. ¿Cómo es Michelle Hernández, que ya está aquí con nosotros con el espacio Semblanza? Y bueno, bienvenida Michelle, y te dejo a ti estos minutos para hablar con Viviana. Hola a todos, buenas tardes, Hola, bienvenidos y Michelle. bienvenida especialmente a Un gusto. Viviana, que es nuestra invitada especial en este espacio dentro de Mujeres que Comunican, la Semblanza, en donde nosotros nos desconectamos un poco de lo técnico y nos conectamos un poco más en lo humano, en sus desafíos, encanta. en sus emociones, en su trayectoria. Para conocerlo un poco más, después de tantos años informando sobre la realidad de otros, ¿usted recuerda alguna experiencia o alguna historia que le haya impactado o que le haya afectado profundamente a usted en el periodismo y que le haya cambiado su manera de ver esta profesión? Ay, sí, me tocaron muchos hechos relevantes, pero uno que me marcó especialmente, yo era reportera, fue lo ocurrido en la cárcel de San Miguel, en el incendio, las familias afuera, en momentos muy dramáticos, donde no se dan a conocer las identidades, creo que en lo humano, fue muy difícil, porque era imposible no conmoverse, porque como sabemos también en nuestro país se encarcela la pobreza, había muchos casos de personas
bueno, eran conocidos que estaban vendiendo CDs, personas que estaban circunstancialmente quizás en una prisión preventiva, esperando ahí algún tipo de juicio. Y eso yo me acuerdo que fue especialmente dramático, porque ahí como que se veía un poco todo el problema como país que teníamos respecto al tema del hacinamiento en las cárceles, de la poca reinserción y también de la segregación social, ¿no? De la pobreza. Eso, me acuerdo que el humano fue muy, muy complejo, y yo te diría que lo otro que me acuerdo así, ya que tú me haces la pregunta, fue para el terremoto del 2010. Mi canal estaba en el suelo, no había prácticamente cómo salir al aire, y yo me tuve que ir con un teléfono a la UNEMI. Uh-huh. Y me toca dar el reporte de la cantidad de fallecidos por región. Y eso también fue muy impactante, porque uno dimensionaba lo que estaba contando, lo que estaba pasando. Entonces, cuando tú decías región del Maule, región del Biobío, y escuchabas a la autoridad, me temblaba la mano. Yo me acuerdo que era porque es la responsabilidad de tener que hacerlo, ojalá, con la mayor sobriedad, con la mayor entereza. Pero en esos dos casos me acuerdo de cosas que no te pueden no conmover. O sea, dejarías de ser humano si es que no te pasa nada frente a dos hechos tan brutales, tan terribles, que marcaron a nuestro país, y claro, y son experiencias súper como marcadoras. Bueno, continuando, sabemos que has estado en pantalla, en la calle, en la radio sobre todo, muchas veces contando historias que quizás son ajenas. Uh-huh. Y si hoy tuvieras que contar tu propia historia como periodista, ¿cuál ha sido el costo emocional más grande de este oficio y qué te ha envuelto o qué te ha devuelto a cambio? Ay, el costo emocional, bueno, yo creo que muchas ausencias en la maternidad. Pero muchos momentos en los cuales, y creo que eso le pasa a muchas mujeres, que hay muchas fiestas de fin de año que me perdí, yo, navidades, años nuevos, fiestas patrias, muchos espacios familiares, no estuve, y creo que, pero por otro lado también, mis hijos desde chicos se acostumbraron a eso desde lo más íntimo y lo más personal, entonces sabían. Y uno como que los va formando. De alguna manera ellos saben que la mamá, bueno, mi marido también es periodista, entonces también ha estado en medio, entonces los dos o era uno o era el otro. Entonces de alguna manera los determina. Y también, como todas las mujeres, los haters, los comentarios inadecuados de cómo te ves, que yo siempre considero que las mujeres estamos mucho más expuestas. Uno se va curtiendo, pero cuando eres más joven... o tal vez algunos líderes que tenían como esta fascinación un poco de como tontonearte, y creo que con los hombres eran un poquito más, creo yo, respetuosos. Había, siento que ahí también todo el movimiento, en algunos momentos feministas, tratando de que estas luchas y como de esta no cosificación, no caricaturizar, también es algo lo cual siempre las mujeres en medio, sobre todo cuando estás en una exposición más de la imagen, está presente. Pero con el tiempo, con la vida, uno va entendiendo que hoy creo que está incluso también bastante exacerbado, pero si uno se deja afectar por eso, porque hay gente que no tiene cara, hay gente que se esconde, hay gente que es bastante cobarde, entonces si uno cae en ese juego, siento... ellos ganan, no tú. Claro, uno aprende a vivir día a día con esos comentarios sin importar lo que... Claro, menos mal que no me ha tocado algo así como personal, y si fuera personal no tengo ningún problema en responder, porque creo que es válido. Si uno no tiene como dicen por ahí, uno no es monedita de oro, no tiene que caerle a todo el mundo bien, no a todo el mundo tiene que gustarle como uno hace las cosas, pero yo creo que las cosas se pueden plantear con respeto y podemos tener diferencias en todos los ámbitos, pero que se genere una conversación. A mí me encanta conversar, me encanta debatir, me encanta que exista la posibilidad que si tú piensas de una manera, yo te pueda de alguna manera confrontar si es que no estoy de acuerdo con algo. Si lo que yo encuentro brutal es la censura, es la cancelación de lado y lado, y además cuando esto se basa en insultos. Lamentablemente hoy eso se ha transformado en una retórica y vemos a muchos líderes que ejercen esa como agresión, y yo creo que eso es súper peligroso.
Pero por ahí va un poco, que yo creo que, no sé si no hay mujer que esté en el periodismo que no te haya contestado un poco en línea con eso. Sí. Bueno, muchas gracias por esta respuesta. Ahora vamos a pasar a la parte de ping-pong, Ya. una parte más dinámica, una parte más divertida. Usted va a responder con una sola palabra. Qué difícil, esto es muy ¿En difícil. una sola palabra? Ya, A ver, ¿café frío de sala de prensa o café recién hecho? café recién hecho. ¿Noticia de último minuto o cierre perfecto? Noticia de último minuto, sin duda. ¿Micrófono abierto sin aviso o cámara adelantada? Micrófono abierto. ¿Pauta eterna o improvisación total? Improvisación total, siempre. ¿Error en vivo o corte comercial? Error en vivo, si todos nos equivocamos, no hay que tener miedo a eso. Y por último, ¿periodismo con ojera o con glamour? Con ojera, siempre. Ahí está el buen periodismo. Bueno, muchas gracias Viviana por compartir estas experiencias con nosotros dentro de este espacio, dentro de Mujeres que Comunican, y para la audiencia quédense en sintonía con Alejandra Riveros y Viviana Encina. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes. Michelle. Bueno, ahí las chiquillas se las ingenian para hacer este Me ping-pong. encanta. Tu abuelo Desafiante. periodismo con ojera. Sí, periodismo con ojera Ah, siempre. sí. El glamour también es bienvenido, no hay que Sí. tenerle miedo, pero con ojera ahí uno hace escuela y uno Claro, aprende. de todas maneras. Oye, Viviana, muchas gracias, Michelle, que Gracias, preparó Michelle. semblanzas esta semana. ¿Cuáles son tus próximos desafíos, proyecciones y, querida, en este contexto que hablamos de la desinformación, de las nuevas tecnologías, de las redes? ¿Hacia dónde estás apostando, mirando? Mira, estoy mirando, en seguir manteniendo sobre todo la crítica o las columnas y el establecer y generar conversaciones a partir de las expresiones artísticas. Yo siento que ahí se genera pensamiento crítico, se puede hablar de temas de contingencia desde otras formas, me parece, y yo lo decía muchas veces, cuando sobre todo en los últimos años estaba en CNN Chile, cuando yo conversaba con algunos escritores, con algunos cineastas, con actores, sentía que ahí habían reflexiones que para mí tenían mucho más sentido que la contingencia y la política diaria, que a mí me encanta, yo soy formada y criada ahí y me fascina. Pero cuando queríamos ir a un análisis un poquito más profundo, más sustancial, donde uno podía ir notando qué estaba ocurriendo, probablemente en las expresiones artísticas siempre había una anticipación a muchas cosas. O sea, desde la pandemia, en las distopías, en estos líderes autoritarios, en el análisis también. O sea, tú puedes ir a la literatura y saber que hace 100 o 50 años se escribieron libros que están hablando de lo que pasa ahora. Y que además la historia suele ser muy cíclica. Y muchas de las cosas que estamos viendo en este momento de intenciones, de acaparar ciertos territorios, son procesos que ya hemos vivido y que están documentados. Entonces, ¿cómo nos vamos a perder la oportunidad que eso no esté presente en nuestra conversación, que eso no esté incluido en los debates en los medios? Entonces, eso es algo que a mí me fascina, me apasiona y no quiero que se pierda. Y desde donde pueda, creo que lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir empujando y hacer una columna radial, una conversación como esta. Pero mi gran apuesta para este 2026 es incursionar en conversaciones que precisamente tengan que ver con eso, en la idea de los podcasts. Creo que es una herramienta que hoy está teniendo mucho potencial. Creo que da la posibilidad de conversaciones largas, que duren más de 15, 20 o 30 minutos, que a mí me parecen súper necesarias, y porque creo que son una vitrina y ojalá pueda funcionar de muchas personas que están haciendo cosas muy interesantes y que puedan estar, ojalá en la conversación, que te aparezca un reel, que te invite a reflexionar. Creo que algo ya está pasando un poco en algunas redes sociales y me encantaría poder seguir trabajando, especialmente aquello, porque creo que es una nueva forma de comunicación y me interesa poder indagarlo. Sí, porque ya que empezamos un nuevo año, ¿no es cierto? Siempre vienen estos momentos de balance o de proyección. Y bueno, justamente en eso, antes de ir cerrando, me gustaría que a partir de este espacio en donde resaltamos la vida de una mujer comunicadora, ¿qué les puedes decir a los y las estudiantes particularmente que están en esta profesión del periodismo formándose? ¿En qué cosas, qué elementos tienen que considerar para seguir adelante con su profesión en las actuales, digamos, condiciones, ¿no? Que sabemos que está difícil. Tú misma has hecho un recorrido desde el financiamiento de los medios hasta cómo se tratan a las mujeres que están en los medios. ¿Qué les podrías decir tú?
Que sean curiosos siempre, que no pierdan el interés en conocer historias, en contar historias. Lo que nosotros hacemos es contar historias y esas historias hacen sentido, cambian vida, inspiran, relatan realidades. Yo creo que eso es lo sustancial. Y para contar buenas historias, una buena recomendación es que lean. Leer nos ayuda a poder narrar de mejor forma, a poder escribir. Estoy pensando en algo como súper técnico, súper básico, pero de verdad creo que hoy es más difícil porque nuestra atención, y esto está comprobado incluso por la neurociencia, ha ido disminuyendo producto del uso de las redes sociales. Pero en el cine, en la literatura, hay grandes, o sea, para qué hablar obviamente del nuevo periodismo, de todo lo que se construyó como una escuela, de cómo narrar. Latinoamérica tiene ahí una identidad. La Fundación Gabo, todo lo que ha hecho, y sobre todo porque hoy es más complejo, y eso es innegable, hacer periodismo, es más difícil, pero mientras haya pasión, esta carrera es bellísima y se conoce y se vive de otra manera siendo periodista. Entonces eso es lo que me gustaría decirle, que sigan adelante. Hoy hay tal vez más posibilidades, capaz que también las formas más tradicionales hoy sea más complejo llegar ahí, hay menos opciones. A lo que me pasó a mí, que salí hace 20, 25 años a buscar precisamente, pero también hay más alternativas que no habían en mi momento, que es que tú puedas formar tu propio medio y tal vez junto a otros amigos crear algo, pero la curiosidad yo creo que es fundamental, es algo que nunca se puede perder, la curiosidad y la pasión, pero también el nunca pensar que uno es lo suficientemente bueno. Cuando uno cree que es lo suficientemente bueno, probablemente ahí se queda. Yo creo que me gusta que las nuevas generaciones tengan mucha confianza en ellos, pero de repente creo que eso les puede jugar en contra. Uno tiene que siempre tener ganas de aprender y de aprender algo más. O sea, eso. Y además, considerando que conversábamos también que ya se han dado a conocer los puntajes, Sí. ¿no es cierto? Y esta es una semana de decisiones. Y qué mejor, tú me decías antes de comenzar, y todavía hay personas que se interesan en el periodismo. Sí, todavía ya tenemos matriculado en nuestra escuela y estamos esperando a que lleguen muchos y muchas más, porque creemos y defendemos y nos da orgullo ser periodistas. Siempre lo decimos aquí con pasión. Viviana, tenemos que despedirnos. Te agradezco un montón que hayas estado con nosotras. Vuelvo y reitero los agradecimientos públicos por darte el tiempo y por inspirarnos a través de también tus desafíos y tu trayectoria. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Sigan adelante. Qué bonito todo el lugar que tienen, desde ese como pequeño museo de radio, Sí. de cámara, y la formación profesional hasta el día de hoy sigue siendo fundamental para poder hacer buenos periodistas que necesita nuestro país, que necesita la sociedad, que necesita la democracia. Así que sigan adelante, felicitaciones y nada, sobre todo también ahí a los jóvenes que probablemente están ahí con dudas. Es muy linda carrera, así que atrévanse a ser periodistas, que los necesitamos. Así es, muchas gracias, que te vaya muy bien en todo este 2026. Muchas gracias a Así ustedes. que así hemos comenzado este año con un nuevo Mujeres que Comunican. Les deseamos 7 días lindos y nos encontramos nuevamente el próximo lunes. Que estén muy bien. En una semana más, volveremos con Mujeres que Comunican. Una conversación genuina para conocer las experiencias de diversas profesionales de las comunicaciones, quienes nos inspiran con sus aportes, sueños y logros. Siempre por Radio UNIAC. On the last splash.